Dentro de unos días el mundo estará celebrando la Navidad, en la que supuestamente se conmemora el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque no sabemos con certeza cuál es el día en que Jesús nació, la fecha tradicional está tan arraigada en la mente de Occidente, en nuestra sociedad, que hermanos, aún en las iglesias generalmente se cantan los himnos navideños alrededor del 25 de diciembre. Y honestamente yo creo que eso es una pena. Eso es lamentable, no solo porque me gustan los himnos navideños. Yo creo que esto es lamentable porque si hay un evento en la historia de la redención que nosotros deberíamos recordar y celebrar, es la encarnación de la segunda persona de la Trinidad. Esto es algo digno de ser cantado, esto es algo digno de ser alabado en la iglesia por el pueblo de Dios en cualquier época del año. De todos modos, me alegro, ¿verdad?, de que en estos días se desempolven algunos himnos navideños, porque es edificante para nuestras almas alabar a Dios por el regalo que Él nos ha dado en la persona de su Hijo. Y lo que yo quiero hacer en esta mañana es tomar la letra del primer himno navideño que alguna vez fue compuesto para meditar en el verdadero significado de la Navidad. ¿Para qué vino Jesús al mundo? ¿Qué fue lo que Dios llevó a cabo en la encarnación de su Hijo? Pero este es el tema del canto de alabanza angelical que encontramos en el pasaje que Marcos leyó hace un momento, de manera particular en el versículo 14 del Evangelio de Lucas capítulo 2. Y como vimos en ese relato, los primeros en enterarse del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue un grupo de pastores que se encontraban a campo abierto velando por sus ovejas. Y de paso, hermanos, aquí encontramos uno de esos detalles incidentales que confirman la veracidad histórica de los evangelios. Es muy poco probable que alguien se inventara una historia como esta para exaltar la persona de Jesús y al mismo tiempo escogiera a un grupo de pastores para ser los primeros testigos de su nacimiento. En los días del Señor, los pastores pertenecían, y obviamente no piensen en los pastores, sino en pastores de ovejas de cuatro patas. O sea, estamos hablando de pastores literales. En los días del Señor, los pastores pertenecían a una clase despreciada en Israel. Por un lado, debido a la naturaleza de su oficio, era prácticamente imposible para ellos observar todas las reglas de purificación de la ley mosaica y toda la que los rabinos habían añadido a la ley. Eran personas impuras desde el punto de vista religioso. Por otra parte, los pastores tenían fama, como dice un comentarista, de confundir lo mío con lo tuyo. De modo que también se les veía con sospecha, tanto así que el testimonio de los pastores no era admitido en los tribunales, porque eran personas no creíbles. Así que si Lucas hubiera inventado este relato, muy probablemente habría escogido personas más honorables a los ojos de la sociedad judía para ser los primeros testigos del nacimiento de Jesús: los sacerdotes, los escribas, los fariseos. Pero Lucas se limitó a narrar los hechos exactamente como ocurrieron. Estos pastores estaban cuidando el rebaño en medio de la quietud de la noche, cuando repentinamente se les presentó un ángel del Señor. Y dice el texto en el versículo 9 que ellos fueron rodeados de la gloria del Señor. Esta gloria era una manifestación visible de la presencia especial de Dios, como la que vemos, por ejemplo, en el Éxodo, cuando los hijos de Israel salieron de Egipto. ¿Recuerdan cómo Dios los guió a través del desierto por una columna de nube y de luz, una columna de fuego? Esa es la gloria de Dios. En el Antiguo Testamento esas manifestaciones solían ocurrir en el templo. Pero aquí hace su aparición en un campo abierto.
sin estar asociada a ninguna cosa típicamente religiosa. Y tal vez esto era un preámbulo de lo que el Señor le diría más adelante a la mujer samaritana. Créeme, mujer, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esta visión de la gloria de Dios obviamente produjo en los pastores un gran temor. Pero el ángel les dice que no había razón para temer, porque él había venido a traerles una noticia, él había venido a traerles un mensaje de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y yo no sé si notaron en el texto completo que Marcos leyó al principio, el énfasis que hace Lucas en tratar de ubicar este día y este lugar en la historia. Fue en los días cuando se hizo un censo promulgado por Augusto César, cuando Cirenio era gobernador de Siria. O sea, lo que Lucas nos está diciendo es, esto no es un mito, esto no es una leyenda. Jesús no nació en Narnia, Jesús nació en Belén, una ciudad real, en un tiempo real. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El Mesías anunciado por los profetas, el gran rey que habrá de sentarse en el trono de David, ha nacido en la ciudad de Belén. Y esto servirá de señal, le dice el ángel a los pastores. Hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. En estos días muchas personas recrean esta escena con unas figuritas. El único problema de esos belenes, se llaman belenes, el único problema de esos pesebres es que no tienen olor y no te ayudan a entender lo que Lucas está diciendo aquí. En los días del Señor habían mesones. Generalmente las personas se hospedaban en la segunda planta del mesón, y abajo era el parqueo de los animales. O sea, las personas llegaban, dejaban sus animales allí. Era un sitio con muy mal olor, es un sitio muy poco higiénico. Jesús y María llegan a Belén, pero como muchas personas se habían movido por causa del empadronamiento, la ciudad estaba atestada de personas. Así que el mesero les dice, yo no tengo lugar, excepto en el establo, en el pesebre. Y el ángel le dice a los pastores, esta es la señal. El rey ha nacido, pero no lo encontrarán en el palacio de Herodes. El rey ha nacido, pero ustedes no lo van a encontrar en un sitio muy delicado. Ustedes lo van a encontrar en un pesebre rodeado de animales. Es probable que esa noche hayan nacido otros niños en Israel, pero solo uno había nacido en un establo en Belén. Solo uno, en las condiciones más antihigiénicas que nosotros podemos imaginar. Y no bien había terminado de hablar el ángel, cuando repentinamente, dice en el versículo 14, apareció junto a él una multitud de los ejércitos celestiales. Hermanos, nosotros tenemos que tener imaginación cuando leemos la Biblia. ¿Ustedes han estado a campo abierto alguna vez? Que solo se ven las estrellas, no hay luces, sino aquí no hay luz eléctrica, nadie tiene un foco. Era una completa oscuridad, y de repente se aparecieron cientos y cientos y cientos de ángeles en los cielos, alabando a Dios y diciendo gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Y es este canto de alabanza el que nosotros queremos considerar en la mañana de hoy, porque aquí se nos revelan los dos grandes propósitos del nacimiento de Jesús. Cristo nació para la gloria de Dios. Cristo nació para traernos paz. Nosotros recibimos un beneficio extraordinario por causa de su nacimiento, pero el foco primario de este cántico de alabanza es la gloria de Dios, no nuestro beneficio. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz
entre los hombres en quienes Él se complace. Mis hermanos y amigos que están aquí de visita en esta mañana, si nosotros queremos entender apropiadamente el significado de la Navidad, debemos tomar la gloria de Dios como punto de partida. Como bien ha dicho alguien, nosotros no podemos apreciar realmente lo que significa el nacimiento de Cristo para los hombres, a menos que apreciemos primero lo que significó ese evento para Dios mismo. Cristo nació para la gloria de Dios. Ahora, ¿qué significa eso? Porque los cristianos hablamos continuamente de que debemos hacer todas las cosas para la gloria de Dios. Y citamos ese texto conocidísimo del apóstol Pablo en 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pero ¿qué significa eso en un sentido práctico? ¿Cómo podemos nosotros glorificar a Dios? Bueno, obviamente no podemos hacer a Dios más glorioso de lo que Él ya es. Dios es infinitamente glorioso. Pero nosotros sí podemos y debemos hacer todas las cosas que hacemos, aún las más triviales como comer y beber. Debemos hacer todas las cosas con la intención de que la fama de Dios sea conocida. Demostrar en alguna medida aquellas características de nuestro Dios que lo hacen a Él un ser lleno de gloria. Dice el salmista en el Salmo 19 que los cielos cuentan la gloria de Dios. Así como la genialidad de un artista se conoce por sus obras, la gloria de Dios se manifiesta claramente a través de todas las cosas que Él ha hecho. Ninguno de nosotros llegó a conocer a Rembrandt o a Miguel Ángel o a Leonardo da Vinci, pero sí hemos visto a través de sus obras la increíble capacidad artística que cada uno de estos hombres tenían. Bueno, lo que el salmista nos está diciendo, hermanos, es que en un sentido infinitamente mayor, nosotros vemos un despliegue de la gloria de Dios a través de todas las cosas que Él ha hecho. Las huellas digitales de Dios están impresas a través de toda la creación. Si una persona observa el universo sin prejuicio, debe llegar a la conclusión de que Dios existe. Debe llegar a la conclusión de que Él es un Dios muy sabio, de que Él es un Dios muy poderoso, de que Él es digno de honor, de que Él es digno de alabanza, de que Él es digno de adoración. Pero mis hermanos amados, de todas las cosas que Dios ha escogido para mostrar su gloria, ninguna es más extraordinaria. Ninguna es más elocuente que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. No existe ninguna cosa creada, no existe ningún evento en la historia que se pueda comparar siquiera con este portento que sucedió en Belén. El Dios Todopoderoso, el creador del universo, aquel que sostiene las galaxias, decidió asumir una naturaleza humana semejante en todo a la nuestra, excepto que Él no tenía pecado, para redimirnos del pecado. Y todo eso sin dejar de ser Dios. Sin dejar de ser Dios. Esa es la enseñanza de Pablo en Filipenses capítulo 2, ¿verdad? En los versículos 5 en adelante. Este texto es tan conocido, mis hermanos, que la familiaridad puede robarnos el sentido de asombro. Yo les pido que traten de escuchar este pasaje de las Escrituras como si nunca antes ustedes lo hubieran escuchado. Tened en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombres, lo cual ya en sí mismo era una tremenda humillación para el Dios de gloria. Jesús continuó hacia un camino de más humillación, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte
y muerte de cruz. Jesús, siendo Dios, tomó forma de siervo. Jesús, siendo Dios, por obediencia al Padre, se humilló hasta la muerte. Mis hermanos, ese niño indefenso en los brazos de María era el Todopoderoso. ¿Ustedes oyeron eso? Déjenme repetirlo otra vez. Ese niño indefenso en los brazos de María era el Todopoderoso. Dios y hombre a la vez, al mismo tiempo, sin que su divinidad lo convirtiera en un superhombre y sin que su humanidad rebajara en nada todo lo que él era como Dios. Un autor de libros devocionales llamado Ken Gire lo pone de una manera que yo no puedo hacerlo, no tengo esa capacidad, pero él dice: la deidad vino a ser alimentada por el seno de una joven doncella. ¿Puede haber algo más misterioso o más profundo? El bebé termina de comer y suspira. La palabra divina reducida a unos pocos balbuceos. Entonces, por primera vez, sus ojos se fijan en su madre, la deidad esforzándose por enfocar. Ella toca sus manos pequeñitas y las manos que una vez esculpieron las montañas tratan de aferrarse a sus dedos. ¡Wow! Y todo eso sin dejar de ser Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo en Filipenses 2. Mis hermanos, eso es lo que hace más sorprendente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que Él tuvo en todo momento a su disposición sus atributos divinos. Nunca dejó de tenerlos, pero decidió no usarlos. Él decidió no disponer de su omnipotencia para poder hacer lo que Él vino a hacer, morir por nosotros en una cruz. Alguien decía que Jesucristo puede haberse marchado de este mundo la primera vez que su estómago rugió de hambre. Por no mencionar que podía haber convertido las piedras en pan. Pero nunca utilizó ni uno solo de sus atributos para reducir las exigencias de la justicia de Dios para aliviar su sufrimiento. Las únicas veces que empleó su poder divino fue para servir a otros. Y de hecho este autor dice que esto debe ser una increíble reprensión a nuestra capacidad ilimitada de defendernos a nosotros mismos. Qué susceptibles somos, ¿verdad? Pero Cristo no se defendió. El que podía hacerlo no se defendió. ¿Recuerdan ustedes aquella escena cuando lo iban a arrestar y Pedro le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote y Cristo le dice: Pedro, si yo quiero ahora mismo, yo le pido al Padre y me envía 12 legiones de ángeles. Pero no lo voy a hacer porque yo vine a morir. Cristo voluntariamente se hizo débil para que nosotros pudiésemos ser salvados por medio de su muerte. Cristo no se defendió porque Él vino a glorificar a su Padre, haciendo su voluntad. Y su voluntad era que Él muriera en una cruz. Ahora, mis hermanos, ¿en qué sentido el nacimiento de Cristo glorifica a Dios? Eso puede ser muy evidente, pero yo quiero que esto quede más claro en este mensaje. Gloria a Dios en las alturas. ¿Por qué el nacimiento de Cristo glorifica a Dios? Bueno, en primer lugar, porque ese nacimiento nos muestra en una forma increíblemente sorprendente la justicia infinita de Dios.
El nacimiento de Jesús nos muestra en una forma sorprendente la justicia de Dios. Recuerden que glorificar a Dios es mostrar aquello que lo hace glorioso, es aquello que le da fama, honor, gloria a Dios. Yo sé que lo primero que viene a nuestras mentes cuando pensamos en la encarnación del Señor Jesucristo es el amor de Dios, no su justicia. Pero lo cierto es que Jesús se encarnó porque Dios es perfectamente justo. Jesús se encarnó porque Él no puede pasar por alto nuestros pecados. Por supuesto que Jesús se encarnó por amor, eso lo veremos en un momento. Pero mis hermanos, el amor de Dios no puede ser comprendido en toda su dimensión hasta que no tomamos en cuenta que Dios decidió amar a lo que no era en absoluto digno de su amor, sino de su ira. Tú y yo no éramos dignos de su amor. Pablo dice en Romanos capítulo 5 versículo 8 que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El pecado es tan natural para nosotros que nos resulta imposible entender lo que significa para Dios amar a personas como tú y como yo. Déjame ayudarte a entender esto mejor. El gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica dedica mucho tiempo, esfuerzo y dinero para tratar de equipar a las Fuerzas Armadas. Obviamente con el propósito de defender la nación, tanto de agresiones externas como de agresiones internas. Ahora, imagínate qué sucedería si se descubriera que una división completa del ejército ha estado usando todos los recursos que el gobierno norteamericano le ha provisto para ayudar a Al Qaeda a planificar un ataque letal contra los Estados Unidos. Bueno, seguramente todos los implicados en el complot serían juzgados por alta traición, serían castigados con la pena máxima. Mis hermanos, eso es exactamente lo que el hombre ha hecho con su hacedor. Dios nos creó, Dios nos equipó para que nosotros pudiéramos vivir para su gloria. Él nos dio una mente para pensar, para que nosotros podamos entender su palabra, para que nosotros podamos entender quién Él es, lo que Él ha hecho. Dios nos dio un corazón para sentir, una voluntad para decidir, una boca para alabarle. Pero el hombre ha corrompido esos dones, el hombre ha corrompido todas esas capacidades, usándolos para su propia gloria, usándolo para su propia agenda, para mostrar a todo el mundo la increíble persona que nosotros somos. Vivimos para nuestra fama, no para su gloria. Vivimos para nuestra honra, no para la suya. ¿Y saben lo que es eso, mis hermanos? Una terrible y blasfema traición. El hombre es un traidor, el hombre es un transgresor, el hombre es un pecador culpable que merece el infierno. Eso es lo que tú y yo somos por naturaleza. Pero fue precisamente por eso que Cristo vino al mundo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a reconciliar al hombre con Dios a través de su propia muerte, asumiendo nuestra culpa. Él vino a restaurar nuestras personalidades dañadas por el pecado, para que podamos cumplir, aunque todavía en una forma imperfecta, el propósito para el cual fuimos creados: glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Dice Pablo en Tito capítulo 2 versículo 14 que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esa fue la buena noticia que los ángeles proclamaron aquella noche a los pastores: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Él vino a salvarnos porque estábamos perdidos, porque estábamos condenados.
Es por eso que al pensar en la Navidad, mis hermanos, nuestro foco de atención no debe ser el pesebre en Belén. Nuestro foco de atención debe ser el Gólgota, en las afueras de Jerusalén. El pesebre no es un fin en sí mismo. Cristo se hizo hombre para morir en una cruz, para saldar la deuda que pecadores culpables tenemos con la justicia de Dios. De manera, mis hermanos, que en ese nacimiento la justicia divina brilla en todo su esplendor. Cuando vemos a ese bebé allí, decimos: Dios es justo. Dios es justo, Dios es santo. Él no puede pasar por alto el pecado. Pero por el otro lado, obviamente, el nacimiento de Cristo es un despliegue extraordinario de la bondad, la compasión, la misericordia, el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, el Padre, amó tanto al mundo que estuvo dispuesto a desprenderse de lo que Él más ama para salvar a ese mundo traidor. ¡Qué amor! Él entregó al hijo de sus entrañas, si se puede decir de esa manera, para salvar a personas que lo odiaban, para salvar a personas que merecen ser condenadas. Es tal la inmensidad del amor de Dios que Él pudo vencer su propia animadversión hacia la pecaminosidad y rebeldía del mundo y entregar lo que Él más ama por ese mundo que lo aborrece. De tal manera amó Dios al mundo. Y de paso eso pone en evidencia la forma tan distorsionada como el mundo celebra la Navidad. Supuestamente estamos celebrando en estos días el nacimiento de aquel que vino al mundo para redimirnos del pecado, para que nosotros pudiéramos cumplir el propósito de nuestra existencia. Recuerden, glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. La Navidad nos recuerda que algo anda mal en el hombre, porque en vez de vivir para la gloria del Dios que nos creó, nosotros hemos decidido vivir para nosotros mismos. La pregunta es: ¿cómo se supone que nosotros deberíamos celebrar ese evento a través del cual Dios vino a corregir ese mal? ¿Acaso no es cierto que la Navidad es uno de esos periodos del año en el que más claramente se apela a la codicia del hombre? En el que más se apela al egoísmo humano. La gloria de Dios tiene muy poco que ver con esa celebración. Y de hecho, aún aquellos que critican el materialismo de la temporada navideña, ¿qué nos ofrecen a cambio? Que pasemos tiempo con la familia, que pensemos en los más desposeídos. Y eso está bien. Eso no está mal en sí mismo. Pero ninguna de esas cosas toca el nervio central del nacimiento de Cristo. Ninguna de esas cosas. Tan pronto nosotros ponemos al hombre en el medio del escenario, ya perdimos el foco. Perdimos el foco porque nosotros no somos los protagonistas de esta historia. El papel protagónico le pertenece únicamente a nuestro bendito Dios, que creó todas las cosas para su gloria. Así que si alguien te pregunta para qué vino Cristo al mundo, respóndele de inmediato: Él vino para la gloria de Dios. Él vino para la gloria de Dios. Él vino para hacer brillar como nunca antes la melodiosa armonía que solo puede producir la combinación de la justicia y el amor de Dios. Me encanta ese salmo que dice: la justicia y la paz se besaron. La justicia y la paz se besaron. Eso fue lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Y eso nos lleva al segundo aspecto del nacimiento de Cristo. Él vino al mundo para la gloria de Dios. Él vino al mundo para traernos paz, por la buena voluntad de Dios. Nació para la gloria de Dios, para traernos paz.
Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres. Nosotros no tenemos que escoger entre una cosa y la otra, porque una cosa sucede por causa de la otra. Noten una vez más el versículo 11 del capítulo 2. Os ha nacido hoy. ¿Vieron eso? El ángel no le dice a los pastores: les tengo una buena noticia, le nació un niño a María. No. La buena noticia es que ese niño había nacido para ellos. Os ha nacido hoy. Para ustedes y para nosotros, obviamente. En la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. ¿Recuerdan la profecía de Isaías capítulo 9, versículo 6? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese niño era admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y nos ha nacido a nosotros. Él es el príncipe de paz que vino a traernos paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, dice el versículo 7 de Isaías capítulo 9, perdón. Y la Biblia de las Américas lo traduce de esta manera: el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin. El Señor Jesucristo vino a ofrecer una paz verdadera y permanente, porque es una paz que no depende de nuestras circunstancias. Es una paz que depende del hecho de que nosotros hemos sido reconciliados con Dios. ¿Qué tipo de paz es esta? Es la paz con Dios que nos permite experimentar la paz de Dios. Es la paz con Dios que nos permite experimentar la paz de Dios. ¿Tú escuchaste eso, mi amado hermano? Mi amada hermana, Cristo vino al mundo para que nosotros podamos disfrutar de esa paz con Dios que trae como resultado experimentar en nuestros corazones la paz de Dios. Varias veces en el Nuevo Testamento se dice que nuestro Dios es el Dios de paz. Y ese Dios de paz envió a nuestro Señor Jesucristo al mundo a morir por nuestros pecados, para que ahora podamos ser perdonados, para que podamos ser declarados justos en la presencia de Dios, sobre la base de la justicia perfecta de Cristo, sobre la base de la justicia perfecta de su Hijo. Hemos dicho esto muchas veces desde este púlpito, lo vamos a seguir repitiendo una y otra vez. Mis hermanos, la salvación es por obras, pero no por la tuya, sino por la de Él. Él hizo todo lo que había que hacer para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Dios sin que tengamos que obrar. Romanos capítulo 5 versículo 1: hemos sido justificados por la fe, dice Pablo, y ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por causa de la obra redentora de Jesús, Dios dejó de ser nuestro enemigo, Dios dejó de ser nuestro juez y ahora es nuestro Padre. Su ira fue removida. Nuestra rebeldía fue conquistada, para que ahora podamos disfrutar de paz con Dios. Ya no somos enemigos, somos sus hijos. Y una de las cosas extraordinarias que Dios hace con sus hijos es permitirles disfrutar de su paz independientemente de las circunstancias a nuestro alrededor. Cristo dijo a sus discípulos la noche antes de su crucifixión: la paz os dejo, mi paz os doy. ¿Cómo estaba Cristo la noche antes de su arresto? ¿Estaba sufriendo taquicardia? ¿Estaba angustiado? ¿Estaba lleno de ansiedad? Mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, le dice a los discípulos, ni tengan miedo. Todas las promesas de Dios ahora son nuestras, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque Cristo es nuestro. Os ha nacido hoy.
Ese es el aspecto de la paz que el mundo no puede entender. No se puede disfrutar de paz mientras estemos separados del Dios de paz. No se puede. Eso no se resuelve con ansiolíticos. No se puede disfrutar de paz separados del Dios de paz, mientras el hombre continúe viviendo para su propia gloria en vez de vivir para la gloria de Dios. Es completamente imposible que experimente paz. Por eso les decía hace un momento que nosotros no tenemos que escoger entre estos dos propósitos en lo tocante a la venida de nuestro Señor Jesucristo: la gloria de Dios o la paz de Dios. No, es la paz de Dios en la gloria de Dios. Es la gloria de Dios en nuestra paz. Dios es glorificado, nosotros somos bendecidos por la venida del Salvador. Ahora vivimos para su gloria y disfrutamos de su paz. Me encanta esta bendición de Pablo en Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. El Dios de esperanza os llene. Os llene. La Biblia usa la palabra llenar para hablar de algo que nos controla. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Fue por medio de la fe que nosotros fuimos reconciliados con Dios. Y ahora Pablo nos está diciendo que es por medio de esa misma fe que nosotros podemos ahora ser llenos de todo gozo y paz en el creer. Las promesas de Dios están allí, mis hermanos. Las promesas están allí para todos nosotros, pero sus hijos tenemos que apropiarnos de cada una de ellas en cada momento por medio de la fe. Aquellos que tienen paz con Dios serán continuamente atacados para que dejen de disfrutar la paz de Dios todo el tiempo. Nuestros corazones y mentes, mis hermanos, están bajo ataque. Nuestros corazones y mentes están bajo asedio para que nos llenemos de temor, para que nos llenemos de ansiedad. ¿Qué debemos hacer? Bueno, escuchen lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4: por nada estéis afanosos. Pastor, ¿y qué significa en griego la palabra nada? Eso mismo, nada. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios. No la paz que Dios da, simplemente. Es la paz que tiene Dios, es la paz que caracteriza a Dios. Dios vive en paz. Y Él dice: esa paz los guardará, los protegerá como un ejército a vuestro alrededor. Es una paz sobrenatural, es una paz incomprensible, es una paz que experimentamos cuando podemos venir delante de la presencia de Él en oración y echar todas nuestras ansiedades sobre Él, como dice Pedro, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Pero hay algo más en este texto, en este cántico, que no podemos pasar por alto. Los ángeles dan gloria a Dios porque ha traído paz en Cristo sobre aquellos que Él ha hecho soberanamente objeto de su favor. ¿Vieron eso en el texto? Los ángeles no cantaron esa noche: gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. El hombre es tan antropocéntrico, el hombre está tan centrado en él mismo, que hasta cambió la Biblia para favorecerse. Paz a los hombres de buena voluntad. ¿Y dónde están esos hombres? En ninguna parte, porque no existen hombres de buena voluntad. No, eso no es lo que el canto dice.
El canto dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. O como dice otra traducción, aquellos en quienes descansa su favor. Alguien dijo una vez que todas las religiones del mundo, todas, presentan al hombre tratando de alcanzar el favor de Dios. Solo el cristianismo nos muestra a Dios alcanzando al hombre. Por eso los ángeles no exaltan la buena voluntad del hombre. Los ángeles exaltan la buena voluntad de Dios. Mi amigo, de no haber sido por la iniciativa de Dios, no habría evangelio que predicar. Spurgeon, con su agudeza, y yo sé que para algunos que no están tan versados en teología, probablemente esto no va a ser entendido del todo, pero para beneficio de otros, Spurgeon decía: los ángeles no eran arminianos. No eran arminianos que colocan en las manos del hombre la salvación. Los ángeles colocan la salvación en las manos de Dios, porque ellos eran bíblicos. Mi amigo, de no haber sido por la iniciativa de Dios, no habría evangelio. No habría evangelio que predicar. La salvación es del Señor. Él la diseñó, Él la llevó a cabo, Él la aplica con el poder de su Espíritu en los corazones de aquellos en quienes Él se complace. ¿Y por qué se complace en ellos? Por su pura gracia. No es por nada que haya en ti ni haya en mí. Dios, en la eternidad pasada, por una razón que nosotros no conocemos, Dios decidió por el puro afecto de su voluntad escoger personas sobre las cuales derramar su gracia, derramar su compasión, derramar su misericordia. Y mi hermano, mi hermana, si tú eres creyente, tú eres uno de esos escogidos. Y ahora Él ofrece libremente esa gracia a todos los que creen en Cristo. Estos son días de intercambio de regalo. Mi amigo, ¿tú quieres recibir el mayor regalo de Navidad que alguna vez te han dado? Deja de confiar en ti mismo y descansa únicamente en la obra de salvación que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios a Él lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En su buena voluntad Él decidió salvar al hombre rebelde, pecador, al traidor de la peor clase, a pesar del precio que Él tendría que pagar por nuestra salvación: la encarnación y la muerte de la persona a la que Él más amaba, su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y sobre la base de esa obra redentora, hoy ofrece salvación por medio del mensaje del Evangelio para todo aquel que cree. Mi amigo, la salvación es únicamente por Cristo, es únicamente por gracia, es únicamente por medio de la fe. El mensaje del ángel a los pastores antes del cántico no es otra cosa que una presentación condensada del Evangelio. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Cuál es el mensaje? Dios envió un Salvador porque el hombre necesitaba ser salvado. Ese Salvador es Cristo, solo Cristo, en quien debes confiar para el perdón de todos tus pecados y a quien debes someterte como Señor. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. En ningún otro hay salvación, dice Pedro en Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y yo te ruego, mi amigo, en esta mañana, no te vayas de este lugar despreciando el regalo extraordinario que Dios nos ha dado en Cristo. No te vayas de aquí.
El Eterno se introdujo en el tiempo. La plenitud de Dios en un bebé, como dice uno de nuestros himnos, asumiendo una naturaleza humana como la nuestra, con todo lo que eso implica, para que pecadores rebeldes no solo sean perdonados, sino también adoptados como hijos. Ven a Cristo, mi amigo, en arrepentimiento y fe, y ven ahora. Ven ahora, para que por primera vez en tu vida puedas experimentar la paz con Dios, que trae como resultado la paz de Dios. Que Él bendiga su palabra en esta mañana, derramando abundante gracia en Cristo sobre todos nosotros. Padre, y esta noche queremos que tu presencia nos acerque al trono de gracia. Digno eres de gloria. Digno eres de gloria y alabanza. Levanta